Hola amigos, ¿cómo están? Otro programa en estas condiciones tan distintas, ¿no? Cada uno de su casa. Y hoy día con Claudio Escudero, que ustedes ya lo conocen, y con Anías González, amigos permanentes, acompañantes permanentes en lo que ha sido esta aventura del derecho de cada día. ¿Cómo están, Claudio? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, perdón, Ananías? Buenas tardes, queridos auditores. Muy bien, aquí comenzando otro programa de día martes y en estas circunstancias especiales, pero con la misma, digamos, el ímpetu y fuerza para atender a sus inquietudes y aclarar todos los aspectos laborales que dicen relación con los efectos de la pandemia que estamos sufriendo. ¿Cómo están, estimados? Buenas tardes, auditores. Aquí en un formato distinto, pero con la misma ganas de siempre, esperando poder aportar en épocas que son complicadas para todos, así que espero que sea un buen programa. Bien, es distinto, se siente distinto a la sensación en definitiva, valga la redundancia, es tan diferente, ¿no? De estar haciendo un programa desde el estudio como normalmente lo hemos hecho, a pesar que Claudio, el último programa, tuvo que hacerlo en la soledad, producto de tener que guardar la famosa distancia social. Por lo tanto, estaba prácticamente solo, ¿no es cierto?, en el último programa en el auditorio. Bueno, nosotros hemos conversado con el comité editorial de este programa, orientar, es orientación, ¿no? Porque en definitiva todo ha sido vertiginoso, todo es noticia en desarrollo y hemos sido bombardeados por una cantidad enorme de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece o nos ha parecido sumamente pertinente en una labor de orientación, como dicen los futbolistas, poner la pelota contra el piso. Por lo tanto, me gustaría partir preguntándote a ti, Claudio, si tuviésemos que hacer un gran resumen, ¿cuáles son los hitos más relevantes o de importancia hoy día para la gente en materia laboral? A ver, partiendo porque se dictó una ley que establece el trabajo a distancia y además el teletrabajo. Esa ley, si bien se dictó, quizás no llegó en el momento oportuno porque en el hecho mucha gente antes de su dictación ya estaba trabajando a distancia o efectuando el teletrabajo. Eso por una parte. Por otro lado, se dictó recientemente, el día de ayer fue publicada en el Diario Oficial, la ley que se denomina de protección al empleo. Y esta ley establece tres aspectos. Una suspensión de pleno derecho de la relación laboral, otra, un pacto de suspensión de la relación laboral convenido. En lugar, pacto al seguro de cesantía. Diría que Perfecto. Las dos leyes más importantes que han surgido y vienen seguramente para complementar esta ley, para interpretarla correctamente, dictámenes de la Dirección del Trabajo, y está pendiente también una resolución de la Subsecretaría de Hacienda al respecto. Bien, me pareció que hubo una pequeña interrupción en el audio, ¿no? O solamente lo sentí yo. Sí, pero fue breve, fue un par de segundos Bien. de Claudio. Sí. Ya, entonces solamente para hacer un resumen de lo que ha planteado muy bien Claudio, hoy día tenemos dos grandes pilares. Por un lado, una ley denominada de teletrabajo y trabajo a distancia, y por otro lado, esta ley de protección al empleo, por darle un nombre, normalmente está muy de moda, ¿no? Eso de darle nombre a las leyes en este país, protección de empleo, y ahí es quizá en lo que queramos centrar el análisis laboral en lo más inmediato. Pero por otro lado, Ananías, otro ámbito en el cual también se han dictado mucha normativa, ese en el ámbito que de alguna u otra forma
afecta a la copropiedad inmobiliaria? Porque efectivamente, la verdad que no es normativa dictada para la copropiedad inmobiliaria, pero vamos a aprovechar la copropiedad inmobiliaria como objeto de análisis, porque en general esta distinta normativa en definitiva ha terminado afectándola, como son permisos, salvoconductos y un montón de situaciones que les está afectando severamente, ¿no? Así es, al igual como comenta Claudio, en temas vinculados a la copropiedad inmobiliaria han habido bastantes ciertos documentos, llámese decretos, resoluciones, instructivos, tendientes cierto a poder regular o normar más bien quiénes pueden concurrir o no a trabajar en las condiciones que se encuentra actualmente el país. ¿Ya? Y ahí habrá que hacer el distingo, ¿cierto?, respecto a las comunas, si las comunas se encuentran o se encuentran en cuarentena, y en particular respecto de la copropiedad inmobiliaria, ¿cierto? Hubo una gran, más que discusión, una gran dispersión normativa en cuanto a si los conserjes podían o no podían trabajar bajo la actual situación. Hoy por hoy aparentemente es un tema más o menos pacífico, en orden a que los conserjes en las comunas afectadas a cuarentena pueden trabajar sí, solo sí, el empleador, en este caso el condominio, a través del administrador o del presidente del comité, le emite un certificado para que autorice que esta persona pueda concurrir a trabajar, más cierto que el conserje, en caso de ser fiscalizado, ya sea por militares o por carabineros, acompañe su carnet de identidad. También hay otro distingo que se tiene que hacer en relación a los conserjes respecto a aquellos que trabajan en comunas afectas a toque de queda que, como bien sabemos, esto empieza a regir a las 22 horas. Y respecto a esos conserjes que trabajen en comunas con o sin cuarentena con toque de queda, el empleador tendrá que sacar un salvoconducto. Por tanto, tal y como conversábamos, ¿cierto, Marco Antonio, el día de ayer, hoy por hoy hay que hacer tres distingos. Por un lado, ¿cierto?, las comunas sujetas a cuarentena, caso en el cual basta con el permiso, perdón, con el certificado que emita el empleador más cédula de identidad. En el caso del trabajador que a su vez deba trabajar en un toque de queda, en comuna con cuarentena, salvoconducto colectivo. Y en el tercer caso, comuna no afecta a cuarentena, se necesita salvoconducto colectivo. O sea, como verás, es un tema que tiene bastante de procedimiento y es un tema que aparentemente ya está zanjado, no obstante la evolución que tuvo en las últimas 2 semanas. Correcto. Gracias, Ananía. Bueno, de acuerdo a lo que tú acabas de explicar, ahí está la demostración fehaciente, la demostración clara de la íntima relación o el juego, por último, para que lo entiendan de mejor forma los auditores, que puede haber justamente en torno a todo lo que está sucediendo y la relación directa que podemos utilizarlo como una suerte de conejillo de Indias para ejemplificar la copropiedad inmobiliaria. No es que todo se desenvuelve y se desarrolle en torno a la copropiedad inmobiliaria, pero a través de ellas podemos ejemplificar de muy buena manera toda esta normativa, ¿no?, que se ha dictado, partiendo por la normativa laboral, porque tú mismo estabas hablando recién, ¿no?, de permisos salvoconducto, pero estabas señalando que era para, entre otras cosas, la gente pudiese ir a trabajar, ¿no? La gente que es contratada o está contratada en los condominios o edificios y condominios en general, como se les denomina. Claudio, tú hablas de teletrabajo y trabajo a distancia. ¿No son términos sinónimos entonces? ¿Son cosas distintas? Efectivamente, hay una suerte de género a especie. El trabajo a distancia es aquel trabajo que se realiza en un lugar determinado o en varios lugares, según lo determine incluso el mismo trabajador, pero fuera del establecimiento de la empresa. Si ese trabajo a distancia se realiza a través de medios electrónicos, llamemos notebook, comunicación electrónica vía teléfono o celulares, etcétera, ahí recibe la denominación de teletrabajo. Ya, pero se podría poner un ejemplo para entenderlo, porque hay gente que anda bien confundida con esto. Hay personas que se confunden mucho con estas dos ideas. Porque incluso hasta los periodistas, todos hablan de teletrabajo. ¿Estás fijado? Tú prendes la televisión y todo el mundo está teletrabajando. ¿Será porque están viendo tele? No sé, pero... No, claramente son distintos. Por ejemplo, el teletrabajo en el caso de una empresa que vende productos. Ese vendedor que se desempeña vendiendo los productos o ofreciéndolo a distintos
clientes, ese vendedor, digamos, realiza una labor de trabajo a distancia. O sea, cumple sus labores fuera del establecimiento en forma permanente. ¿Ya? Perfecto. O sea, perdón, disculpa que te interrumpa. La distancia, ¿Sí? el concepto de distancia dice relación con fuera del establecimiento, por así decirlo. De las oficinas de la empresa. Claro, exacto, fuera de la empresa, ya. Sí, fuera de la empresa. En cambio, por ejemplo, si la empresa tiene un contador auditor y ese contador auditor desempeña sus labores desde su domicilio y a través de medios electrónicos, en ese caso estamos en presencia de un teletrabajo. Ya. Ahora, de repente debe ser difícil discernir, ¿no? Porque en el ejemplo de ese vendedor, que claro, o sea, el ejemplo a priori se ve bastante ilustrativo, pero en general hoy día todo el mundo anda con notebook, anda con iPhone, y ese trabajador, ese vendedor en el ejemplo en concreto, bueno, yo me imagino que igual tiene cierta interacción con su empleador vía remota, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué tanto es o debe ser considerado teletrabajo o no teletrabajo? Porque a la larga todo anda con estos aparatitos. Sí, pero en definitiva lo que determina una u otra calidad es si la función se va a realizar a través de medios electrónicos o no, la labor permanente. Perfecto. Por ejemplo, si un vendedor tuviera que, por ejemplo, a través de su celular, emitir reportes, digamos, de sus ventas realizadas o a través de un sistema de GPS poder determinar su ubicación o puntos de venta que está visitando, ese vendedor igualmente quedaría afecto al teletrabajo. Correcto. Pero no es fácil. A priori No. parecería tan sencillo, pero ahora, ¿qué gran diferencia, además del concepto, del ámbito conceptual que tú acabas de explicar, Claudio, se dan los contratos, por así decirlo? O sea, ¿cómo influye o en general la normativa aplicada, las reglas aplicables son las mismas? No, claramente son diversas por la naturaleza como se prestan los servicios. A ver, de partida, durante el trabajo presencial, denominamos así, el trabajo presencial normalmente tiene un horario fijo, entre determinadas horas al día. No, perdón, Claudio, perdona, me expliqué mal yo, perdónate, quizás me expliqué mal. No, yo decía la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Si había, no con el presencial, Ya. si hay reglas distintas o en realidad se le aplican la misma normativa. No se le aplica la misma normativa porque, por ejemplo, en el teletrabajo existe un aspecto que es bien novedoso, que es el derecho de desconexión. En el teletrabajo, que se puede realizar en la casa o en otro lugar que se determine, que pacten las partes, puede haber, ese teletrabajo puede ser sujeto a jornada laboral, igual que cualquier otro trabajo, o pactar trabajador y empleador una jornada que sea la más conveniente para el trabajador. O también una tercera opción es que pactar de alguna manera no sujetarlo a horario a ese trabajador. No sé si se escucha bien porque yo escucho interrupción. Sí, no, ahora se escucha bien. En el fondo, no sujetarlo a horario, aplicarle el artículo 22 del Código del Trabajo. En los casos en que el trabajador regula su horario de trabajo en la forma que estime conveniente, o si no está sujeto a jornada de trabajo, ahí existe lo que se denomina el derecho de desconexión. Ese derecho de desconexión implica que durante un cierto periodo de tiempo, durante el día, periodo de tiempo continuo, el empleador no puede dirigirle comunicaciones, instrucciones, y el trabajador está liberado de permanecer conectado con su empresa o con su empleador. Este derecho de desconexión, que es una novedad en el ámbito sudamericano, creo que Chile es el primer país que lo establece,
tiene una duración de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Y durante ese periodo, además de no estar conectado, no puede recibir instrucciones, no pueden solicitarle trabajo y tampoco pueden solicitarle trabajo al empleador los días de permiso, los días de feriado, etcétera, los días de vacaciones. Entonces, ese es un aspecto del teletrabajo que no está considerando el trabajo a distancia. Fíjese que de repente he perdido el audio de Claudio. Ananías, se escuchaba perfecto, yo lo escuché perfecto. Sí, habría que preguntarle al máster si estamos saliendo bien. No he tenido noticias del máster. Estamos bien, sigamos. Perfecto. Bien, Ananías, tú hacías referencia justamente a permisos, salvoconductos. ¿Te podrías extender un poco más en eso? Sí, a ver, tal como comentaba respecto de la primera pregunta, Marco Antonio, fue un tema bastante debatible entre abogados, entre administradores, porque primeramente las instrucciones, ¿cierto?, de la autoridad no eran para nada claras, ¿ya? Primeramente, ¿cierto? Voy a limitar al tema de los conserjes, que el área que pero también lo podemos aplicar a otras áreas, pero el caso de los conserjes, se discutía si estos conserjes desarrollaban o no una actividad esencial, ¿ya? Finalmente, yo diría que en materia de actividades consideradas esenciales, la autoridad fue relajando el tema y cada vez se fueron ampliando más las actividades consideradas como tales. Y dentro de ese contexto, ¿cierto?, una vez que se determinaba si una actividad era o no era esencial, ¿cierto?, lo primero que surgió fue el tema del salvoconducto, porque el salvoconducto estaba vinculado a la situación en virtud de la cual, ¿cierto?, se decretó toque de queda en algunas regiones del país, ¿ya? En el caso de Santiago, ¿cierto?, estamos con toque de queda, yo diría, hace 3 semanas, ¿cierto? Lo cual significa que a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana no se puede andar en la calle. Entonces eso evidentemente empezó a afectar a algunas actividades que trabajan de noche, como son, por ejemplo, los conserjes. Y respecto de los conserjes, ¿cierto?, se estableció que ellos, para poder trabajar, para poder concurrir a trabajar, ¿cierto?, debían contar con un documento, con un, comillas, permiso, denominado salvoconducto, el cual es entregado, ¿cierto?, hasta el día de hoy por Carabineros de Chile a través de la denominada comisaría virtual y entiendo que en algunos casos también en forma presencial. Ahora, ese salvoconducto, tal como señalo, es un permiso que debe obtener el empleador para que el trabajador pueda desplazarse a comunas que están en horario de cuarentena. Perdón, en horario de toque de queda, disculpen. Ahora bien, hubo que hacer otro distingo vinculado con aquellas comunas que fueron declaradas en cuarentena. Cuarentena, como usted bien sabe, ¿cierto?, que existe prohibición de circular, ¿cierto?, a la vía pública, de salir a la calle, y si uno quería desarrollar como particular actividades, debe solicitar un permiso. También se hace a través de la página Comisaría Virtual, ¿cierto? Y ustedes, como bien saben, y también nuestros auditores, en algún momento el tema fue bastante laxo, incluso habían permisos holgados para sacar a pasear a los perros, para ir al banco, y claramente creo que atentaba contra el espíritu mismo, eso es todo lo que se quería, esto es limitar la circulación. En ese sentido, y respecto de aquellos trabajadores, en este caso los conserjes, que deben desarrollar actividades en comunas afectas a cuarentena, es el empleador el quien debe otorgar un certificado, como dije hace un rato, en el cual individualiza, ¿cierto?, a la persona, su nombre, RUT, que ejerce la labor de conserje, más el respectivo porte de aseo de la entidad por parte del trabajador para que así esta persona, conserje, pueda concurrir a trabajar. Ahora bien, también puede darse el caso, como dije hace un rato, que en aquellas comunas con cuarentena y en toque de queda, debe igualmente concurrir un conserje a desarrollar labores, comillas, de nochero. En ese caso, ¿cierto?, no basta el permiso que el empleador le otorgó, sino que debe sacar un salvoconducto, como se virtual, para efectos de que pueda desplazarse en horario toque de queda. Perfecto, perfecto. Me gustaría complementar algo respecto de eso. En materia laboral, ¿qué es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo? Si, por ejemplo, un conserje
debe presentarse, el toque de queda parte a las 22 horas, debe presentarse a las 21:30 para poder iniciar su turno. Ese tiempo previo a ingresar al turno que parte a las 22 se entiende como jornada pasiva y debe ser remunerado. Por el contrario, si ese turno de ese conserje culmina a las 4 de la mañana y el toque de queda se extiende hasta las 5, esa hora de diferencia no es de cargo del ejecutor, porque no está a disposición. No se puede movilizar por estar afecto al toque de queda, salvo que contara, como bien decía Ananías, con el salvoconducto. Eso quería agregar. Buena acotación, porque claro, eso es extraordinariamente relevante, sobre todo a efecto de su remuneración, ¿no? Exactamente. Bien, Claudio, otra pregunta, porque la verdad que uno tiene miles, ¿ah? La verdad que la gente consulta y anda bastante perdida, o sea, a veces andamos perdidos los abogados, imaginémonos cómo anda perdida la gente, ¿no? Rápidamente, la otra ley, la ley que tiene por objeto cuidar el empleo, ¿no? Proteger el empleo. A grandes rasgos, ¿qué podríamos decir de ella? Porque ya hemos visto teletrabajo y trabajo a distancia, para que la gente sepa bien de qué se trata toda esta temática, ¿no? A ver, la ley de protección del empleo es una ley temporal. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, tiene una vigencia determinada, no es una ley permanente en el tiempo, tiene una vigencia temporal acotada. Eso es lo primero. Y esta ley de protección del empleo establece 3 instituciones distintas. La primera es la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad. Y esa opera de pleno derecho desde que se dicte una acto de autoridad, por ejemplo, el estado excepcional de catástrofe. Segunda institución que contempla esta ley, el pacto de suspensión de relación laboral, que a diferencia del anterior, tiene que ser convenido por las partes, por trabajador y empleador. Y la tercera institución que consagra esta ley es el pacto de reducción de jornada laboral. Vale decir, en este caso también, tiene que haber un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador que reduzca la jornada laboral. Y el objetivo de esta ley es proteger el empleo. Por eso la denominación ciudadana que se le ha dado a la ley, porque busca que en aquellos casos en que es aplicable, los trabajadores no pierdan su empleo, el empleador que no está recibiendo ingresos, que no está pudiendo desarrollar sus actividades, solo pague, en el caso de la suspensión de la relación laboral, las cotizaciones previsionales y de salud. Y, en definitiva, es el fondo de cesantía, al cual se le han inyectado $1.000 millones, el que sería a cargo del pago de un 70% de la remuneración el primer mes, un 55% el segundo mes, un 50% al tercer mes, un 45%, un 40%, hasta llegar a un 30% el sexto mes. Esos son los lineamientos más importantes que tiene esta ley. Perdón, tú decías, Claudio, ¿tiene un plazo máximo entonces? Sí, lo que pasa es que, a ver, en materia de suspensión de relación laboral por acto de autoridad, son 6 meses de vigencia, o sea, 6 meses de duración contado desde la vigencia de la ley. Vale decir, 6 meses a contar del 6 de abril de 2020, vale decir, sería hasta el 6 de octubre de 2020. En cambio, en el caso de la reducción de la jornada laboral, tiene un plazo mayor y puede extenderse por un término de 10 meses el 6 de abril de 2020, o sea, vencería en febrero del año 2021. O sea, durante ese plazo se puede pactar.
Perfecto. Y tú, Ananía, en relación a todo lo que estamos conversando, sí, además del problema, ¿no es cierto?, de los permisos, los salvoconductos, con el personal de la copropiedad inmobiliaria, con los empleados de la copropiedad inmobiliaria, es decir, aquellos que están contratados en virtud de la normativa del Código del Trabajo, que tienen contrato de trabajo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué te ha tocado observar? ¿Cuáles son los principales problemas? Dejando de lado los permisos, dejando de lado los salvoconductos y eso que tú ya explicaste bien. A ver, el tema desde el punto de vista de copropiedad ha estado bien, por decirlo de alguna forma coloquial, bien revuelto. Yo diría que a los administradores, ¿cierto?, les costó mucho poder entender la normativa y también les costó entender, ¿cierto?, de que quienes son esenciales dentro de un edificio son los conserjes, no así otras personas que realizan otras funciones, como por ejemplo la gente del aseo. Y ahí en algún momento nos llegó, ¿cierto?, una alerta, ¿cierto?, de parte del Colegio de Administradores, porque había algunos, ¿cierto?, comités de administración y administradores que estaban, ¿cierto?, derechamente falseando la información que entregaban, ya sea a través de un conducto o a través de un permiso, asignándole, ¿cierto?, la categoría de conserjes a personas que desempeñan otras funciones. Nosotros ahí como oficina, ¿cierto?, lo que emitimos fue un informe dando cuenta de que el hecho de cometer ese tipo de conducta constituye un hecho que puede ser tipificado como delito. Hay un delito de acción penal y es más, así por cierto lo establece la propia página de comisaría virtual. Entonces es un tema que uno ve que hay mucha gente que intenta, con tal de dar un servicio mal entendido, cometer delitos, ¿ya? Y es curioso porque en definitiva van desmedro del condominio y por cierto también del trabajador, el cual asume un riesgo que no le corresponde por el hecho de ir a trabajar para asegurar su trabajo. Claro, y además muchas veces no es solamente el administrador, sino con el gentil auspicio del comité de administración, ¿no? Exactamente, tal como lo dije, el comité de administradores. Y es una situación que yo Claro. diría que escapa incluso de lo jurídico, y aquí me permito una licencia. Yo creo que en estos casos, ¿cierto? No siempre la norma va a abarcar todo lo que está sucediendo, y en ese sentido somos nosotros como ciudadanos, ¿cierto?, como comités, como empleadores, los que debemos tomar las medidas de protección a los trabajadores, y ahí creo que también le doy el pase a Claudio, que él también tiene bastante que decir respecto de proteger al trabajador, y también el trabajador tiene harto que decir cuando se siente afectado en su salud. Sí, pero antes, estimados amigos, vamos a tener que ir a una tanda comercial porque ahí nos está haciendo seña nuestro máster, si ustedes se fijan. Así que, máster, adelante Perfecto. con su tanda. Bueno, estamos al aire, amigos, nuevamente, aquí haciendo esfuerzos sobrehumanos con la tecnología, a más que nosotros, al menos yo personalmente no soy muy ducho en esto de la tecnología, por lo tanto he sufrido bastante y he tenido que hacer grandes esfuerzos para subirme justamente a la modernidad, a la modernidad. La verdad que yo creo que 3 abogados online es como un récord de Guinness, ¿ah? Sí, 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 Yo me sumo a sí. los comentarios, Marco Antonio. Sí, sí, bueno, pero eso lo estamos haciendo con entusiasmo. Mejoraremos, seguramente lo haremos muchísimo mejor en el próximo programa. Creo que está saliendo bien. Hemos recibido comentarios buenos, afortunadamente, en lo que llevamos de programa. Incluso creo, Claudio, que a ti te llegó una pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Carlos me pregunta, ¿el trabajador puede reclamar a su empleador por el uso de Internet o que provea la computadora o teléfono para efectuar el teletrabajo? Buena pregunta. A ver, Carlos, te cuento. La ley establece que no es obligación del trabajador proveer los medios para desarrollar el teletrabajo. Él voluntariamente puede aportarlos, pero no es obligación. De quien sí es obligación es del empleador. Y él tiene que proveer, por ejemplo, el computador, tiene que proveer del teléfono celular y de los medios tecnológicos que requiera desempeñar el teletrabajo. Es más, debería pactar con el trabajador, asumir el costo de Internet, de luz proporcionalmente, del plan de teléfono, etcétera. O sea,
todos los medios y herramientas para desempeñar el teletrabajo debe aportarlos el empleador, es su obligación. Yo creo que en eso, Claudio, hay harto camino que recorrer, porque yo me imagino que hoy día todos los que estamos practicando el teletrabajo, tú sabes que yo soy profesor contratado en una universidad y te lo digo sinceramente, hasta el momento, a pesar que tuve que firmar un anexo de contrato de trabajo, yo me pago internet, el computador es mío, así que yo creo que falta bastante en eso, ¿no? Ojo, lo que ocurre es que la ley establece un plazo de 3 meses de su entrada en vigencia para que el empleador adopte las medidas del caso y cumpla en su integridad estas disposiciones. O sea, tiene hasta el 1 de julio para hacerlo. Ya, o sea, el 1 de julio voy a llegar pidiendo tremendo notebook ahí a la facultad. Con la cuenta, quiero mi Mac. Con la cuenta, y voy a llevar la cuenta de internet, la cuenta de luz. No sé qué otra cuenta se te ocurre, Claudio, para que me asesores, ¿no? Y pueda pasar a la cuenta. Oye, a propósito, perdona, disculpan, Anías, te doy la palabra a ti. Tú querías mandar un saludo porque hay una persona muy importante y muy querida por nosotros que nos está escuchando. Sí, tenemos gente destacada como auditoria. Me escribe WhatsApp Aníbal Ahumada, ¿cierto? El presidente del CGI, y me dice que nos está escuchando y se escucha perfecto. Así que parece que él sí que tiene buen wifi. Sí, parece que los que estamos guateando somos nosotros. Oye, y de hecho, mira, aquí, perdón, me manda una pregunta para Claudio. Dice, durante el teletrabajo, ¿el empleador debe pagar locomoción y colación? A ver, buena pregunta. Lo que pasa es que, en principio, el trabajador desempeña su trabajo en su casa o en otro lugar establecido y no tiene que concurrir a trabajar. Pero eso no significa que el trabajador quede ajeno de participar en las actividades de la empresa. Y si tuviera que concurrir a la empresa, imaginemos, en una situación de coronavirus, en un periodo normal, que tuviera que ir para la fiesta de fin de año, ese traslado desde su casa a la empresa o reuniones que sea citado, debería correr con ese traslado o el costo de esa movilización el empleador. Oye, sí, perdón, Anania, también pregunta por la colación. Colación. Bueno, a ver, todas estas circunstancias, digamos, como es una ley nueva, muchos de esos aspectos van a ser objeto de dictámenes de la Dirección del Trabajo para interpretar y aplicar correctamente la ley. La ley de teletrabajo no se refiere a la colación, pero sin perjuicio de eso, el trabajador puede cargarlo y por eso es una asignación de colación, porque al igual que con los otros insumos, digamos, eso no son, digamos, son materias para desempeñar su labor y no puede cargarse al consumo de la casa o del lugar donde él está desempeñando. Perfecto. A propósito, y aprovecho, Anania y Claudio, ya que nos está escuchando Aníbal Ahumada, presidente del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, de pasar un aviso, porque en el programa del próximo jueves, el que él conduce, que se llama Hablemos de Copropiedad, ha tenido la gentileza de invitarme y donde conjuntamente con otro abogado abordaremos varios temas de copropiedad inmobiliaria. Así que mis saludos también para Aníbal. Sí, saludos, Daniel. Oye, un comentario lo que decía Claudio, que claro, en esta época van a surgir muchas y múltiples preguntas relacionadas con el tema del teletrabajo, pero tal y como dijo incluso el gobierno, a través del subsecretario Arab del Trabajo, hay que también esperar todos los dictámenes, como bien dice Claudio, de la Dirección del Trabajo, que hay muchos temas que imagino que se van a ir, comillas, regulando, normando a través del tiempo. Es imposible, ¿cierto?, que la ley pueda abarcar y resolver todas las preguntas que tengamos al día de hoy. Sí, claro. Ahora, lo de la colación, si uno está trabajando desde su casa, me parece curioso, por lo menos, pero en realidad en materia laboral está lleno de curiosidades. Porque si es así, entonces yo también a la universidad le voy a dar la cuenta al supermercado cuando llegue el 1 de julio, Claudio. No, pero no seamos exagerados, pero en definitiva,
Y un aperitivo, me gusta tomar aperitivo también, ¿ah? Bueno, no, entonces, ese sí que no, ese es el cargo tuyo. Pero, a ver, las partes son libres de pactar las asignaciones que estimen convenientes. Y en ese sentido, una asignación de movilización, una asignación de colación, perfectamente puede ser establecida. ¿Pero? ¿Los perdimos? Bien. Perfecto, te escucho perfecto, Claudio. No, estamos bien, estamos perfectos. Bien, me avisa nuestro máster, con señales de humo, que vamos a hacer una breve pausa con una canción que es Somebody to Love de George Michael, la versión de George Michael de la canción de Queen. Adelante, máster. ¿En qué estábamos entonces, Claudio y Ananía? Retomemos entonces, porque Sí, creo que le habías dado un pase a Claudio y yo lo interrumpí, justamente. Sí, en el fondo que no hay que olvidar, ¿cierto?, que esto es un tema que está en evolución, pero tampoco debemos olvidar que hay principios, ¿cierto?, como bien sabe Claudio, que es profesor, que hay derechos laborales que no se pueden tampoco afectar. Y yo me imagino que aquí está vinculado, Claudio, el tema de la salud y la protección del trabajador. Y por eso, en el fondo, ese es el pase que te quise dar antes del corte. Sí, efectivamente. Incluso en el caso del teletrabajo, hay que velar por la salud y la seguridad del trabajador. Hay que capacitar al trabajador sobre los efectos que puede producir este teletrabajo, el derecho a saber. Además, tiene que, de algún modo, permitirse a la mutual de seguridad, con autorización del trabajador, si él teletrabaja desde su domicilio, permitir a la mutual de seguridad que verifique las condiciones de trabajo en que se está desempeñando. Por ejemplo, que su silla sea, digamos, adecuada, que la altura de la mesa también, para evitar enfermedades profesionales y de alguna manera velar por la salud y seguridad de este trabajador, aún en el desempeño de sus labores en su casa. Claudio, a propósito, ya que todo este tema laboral hoy día es de una preocupación país, ¿no? Yo creo que todos los chilenos, si hay algo en lo cual nos levantamos pensando todos los días, es qué va a suceder con el mercado del trabajo en Chile, y no en un tiempo más, qué va a suceder al día siguiente. Tenemos mucha gente, ¿no?, que lamentablemente igualmente está perdiendo su fuente laboral, se van a perder más fuentes laborales. Yo ayer me conectaba con extranjeros, ¿no? Gente de toda Iberoamérica, incluso con España. Bueno, España, ¿para qué decir? Como le dicen los españoles, el paro, que es equivalente a la cesantía, va a ser altísima. Van a quebrar empresas, despidos masivos, etcétera, más allá de todos los grandes esfuerzos que puede hacer el gobierno y que evidentemente en Chile lo está haciendo, y gracias a eso es que quizás la situación no va a ser peor, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú como Claudio Escudero para ayudar a la gente? Sería fantástico, por ejemplo, que ellos te pudieran escribir, que pudiera contactarte. Sin duda que, a ver, este programa tiene por objeto, digamos, ilustrar a la gente, enseñarle, absolver sus dudas, y en ese sentido, cualquier duda que ustedes tengan más allá del programa, por favor, contáctense a través de nuestra página web, www.sepulvedescudero.cl, o a través de mi correo, CEP, que es Claudio Escudero Pinto abreviado, @sepulvedescudero.cl. Y estamos a su disposición para aclarar sus dudas y contribuir de alguna manera a enfrentar este escenario y de alguna manera superar todas aquellas inquietudes que la principal inquietud que tiene un trabajador es la de perder su empleo o no percibir su remuneración o que se vean vulnerados sus derechos fundamentales, y en todos esos aspectos podemos ayudar y aclarar sus dudas. Perfecto. Bueno, y además me imagino que hay gente y personas, en definitiva, que van a necesitar de tu asesoría y tu ayuda profesional, definitivamente, Claudio. Sí. Porque hoy día es mucha la gente que está siendo despedida, lamentablemente, pero bueno, primero el estallido social, luego esta situación
del COVID-19, como se le dice técnicamente. Lo mismo es que se han recibido muchas consultas, Ananías, en el tema de la copropiedad, que son temas que vamos a hablar, por ejemplo, en el programa de Aníbal el día jueves, ¿no? Hablemos de copropiedad, pero vinculado con esto de lo laboral, porque hoy día hemos tratado de circunscribirnos, por un lado, a lo que son permisos, salvoconducto, y también el aspecto laboral que impera dentro del ámbito de la copropiedad inmobiliaria. Yo estoy seguro que tú también has recibido muchas consultas a este respecto y vas a seguir recibiendo, ¿no? Sí, muchas. Yo creo que en esta época los abogados, como dice el dicho por ahí, nos vamos a convertir en un mal más que necesario. Coincido con tu diagnóstico. Lamentablemente en este país van a haber muchos despidos. Hemos pasado yo diría que por 2 eventos atómicos, catastróficos, y con consecuencias aún insospechadas, que me imagino que van a afectar la tasa de desempleo, van a afectar nuestro Producto Interno Bruto, y con un impacto, insisto, aún sin dimensionar. Y respecto de temas de copropiedad, por supuesto, este es un tema que sigue, como dije hace un rato, estando en evolución. Me imagino que van a haber nuevas decisiones de la autoridad en la medida que esto no se recupere, más restrictivas, que van a afectar, ¿cierto?, la función misma de la administración, tanto para los trabajadores que desempeñan funciones de conserje como otros. O sea, es un tema que nosotros estamos en constante evaluación y, por cierto, disponibles para responder las consultas que nuestros oyentes estimen pertinentes. Y aprovecho también de pasar el anuncio de publicidad, ¿cierto? Mi correo es A de Ananías, G de González, A de Álvarez, @sepúlveda_escudero.cl. Estamos, ¿cierto?, insisto, disponibles para atender todos los requerimientos que sean necesarios. Claro, y también está la página web, ¿no?, que es www.sepulveda_escudero.cl. Ahora, Ananías, algo importante en relación con lo que tú mencionabas. Hay un tema que es el tema de los, valga la redundancia, es el tema de los aseadores. Mucha gente, o no sé si mucha, pero más de alguien ha insinuado o ha estimado que son empleados muy esenciales en una comunidad y que quizás por esa circunstancia debieran ser autorizados para ir a trabajar. Ahora, yo me imagino que también aquí habría que hacer una distinción en la pregunta. Estoy pensando, por ejemplo, claro, yo sé que en ciertos edificios son los propios copropietarios los que están haciendo el aseo. Creo que, por ejemplo, incluso en el edificio donde tú vives, Ananías, ¿no? En mi caso, de hecho. Claro, pero pensemos, por ejemplo, en una cuestión lamentable que se han construido en Chile, estos famosos guetos verticales, ¿no? Donde viven miles de personas. Ahí el tema del aseo pasa a ser una cosa mucho más crítica. Yo sé que es una pregunta de laboratorio la que estoy haciendo, pero ¿qué crees tú desde el mundo de la opinología? Porque sé que esto no está resuelto en ninguna parte. O sea, en ninguna parte está el personal de aseo de un edificio, ¿no? Contemplado. No, en ninguna parte, en ninguna parte. A ver, como habría que aconsejar. A ver, como tú dice que entramos ya dentro del mundo de la opinología más que el tema legal, pero es igual reiterar, ¿cierto?, a nuestros oyentes de que la actividad que está catalogada como esencial es la de conserje, no la del aseador. O sea, dejémoslo claro, está expresamente mencionado. Exactamente, en los instructivos, ¿cierto?, del Ministerio del Interior, en las resoluciones de la gobernación, ¿cierto?, de Santiago, la gobernación militar que tiene a cargo la ciudad, está expresamente señalado que es la función de conserje, no dice nada más, o sea, no da lugar a creatividad. Aquí estamos hablando de derecho público y solo se puede hacer aquello que está permitido. La creatividad, usted sabe, don Marco Antonio y Claudio, no corre en el derecho público, por más que nos duela. Y al final del día, ¿cierto?, esto es una solución que se va dando en la práctica, tal como tú dices, donde yo vivo, ¿cierto?, organizamos turnos para hacer aseo en el piso, cada uno saca su basura en determinado horario, y a mí me tocó, por ejemplo, el día domingo estar en 4 patas sobre la expresión haciendo el aseo en mi piso, y no se me va a caer la corona. Entonces aquí el llamado es a organizarse para que el edificio funcione, no queda otra, y aquí lo que más importa es la salud de las personas, no la comodidad de las personas. Perfecto, clarísimo. Claudio, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, mira, dos cosas importantes. A ver, durante el estado de catástrofe, ningún trabajador puede ser despedido invocándose la causal de caso fortuito o fuerza mayor por coronavirus. Ah, qué bueno. Y solo puede despedirse a un trabajador por necesidades de la empresa. Eso me gustaría, y además decirle a nuestros auditores que atendido la importancia de estos temas, seguramente los seguiremos desarrollando en futuros programas, ¿no es así, Marco Antonio? Por supuesto que sí. La verdad que era claro que no íbamos a quedar cortos. Hoy día hemos hecho más bien un misceláneo, por ponerle un nombre. Iremos entrando en mayor detalle también en los nuevos acontecimientos legales que vayan ocurriendo y siempre en torno a estas temáticas, ¿no? Temática que dice relación con lo laboral fundamentalmente, que diría yo que ha sido la principal producción normativa en el último tiempo, y todo aquello que significan restricciones, que obviamente las vamos a experimentar, es natural que así sea, pero esas restricciones a su vez influyen, ¿no? en cuestiones laborales, en cuestiones de convivencia, en cuestiones de salud, etcétera. Ananías, no sé también por tu parte si quieres agregar algo, porque nos vamos acercando ya al final del programa, que el día de hoy se nos ha pasado volando, y además con este poco de nervio, ¿no? En cuanto a la utilización de la tecnología, que a veces nos juega malas pasadas, entre paréntesis. No, me encantaría agregar más cosas, pero el máster nos está bombardeando con mensajes que cerramos el programa. Como tú dices, hay mucho que conversar, así que estamos disponibles, por supuesto, para la próxima semana, si hablando de estos temas y de otros que puedan ser tanto o más importantes. Bien, Claudio. No, despedirme los auditores. Gracias por su fidelidad y esperamos seguir en este programa atendiendo sus consultas, sus dudas y aclarando sus inquietudes. Chao, que estén bien. Gracias por mi parte. Muchas gracias. Bien, yo por mi parte también me despido, estimados amigos, estimados oyentes. Ha sido un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Esperamos estar nuevamente con ustedes. Tomen en serio estos ofrecimientos que han hecho ambos abogados de colaborar, de asesorarlos, de resolver vuestras dudas, consultas. Para ello tienen sus correos electrónicos y la verdad que no duden en hacerlo. Este programa tiene por objetivo colaborar, enseñar, difundir la temática jurídica, que a veces es bastante engorrosa incluso para nosotros los abogados. Amigos, nos vemos el próximo martes y esperamos que el programa sea mejor incluso que el de hoy. Que por lo menos yo termino bastante satisfecho, porque para mí esto es algo bastante novedoso, la forma como hemos estado interconectados en el día. Un gran abrazo y hasta el próximo martes.